Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un mundo, bueno, un universo, de cartas, fichas y faroles. El póker. Tenemos aquí un montón de notas sobre su historia, las reglas y qué lo hace tan popular en todo el mundo. La idea es intentar sacar la esencia de este juego. No solo el cómo se juega, sino por qué engancha tanto. ¿Qué tiene esa mezcla de azar, de cálculo y de nervios de acero? Porque ha pasado de partidas entre amigos a, bueno, eventos mundiales con premios millonarios. Vale, vamos a meternos en harina. Porque el póker, ya veremos, es bastante más complejo de lo que parece. No es solo tener suerte que te toquen buenas cartas. Es como un campo de batalla mental. Probabilidad, psicología, estrategia pura. Totalmente. Y una cosa clave desde el principio, cuando decimos póker, no hablamos de un único juego, es más bien una familia de juegos. Comparten eso de comparar manos de 5 cartas, sí, pero las reglas específicas, cómo te dan las cartas, cómo apuestas, eso cambia muchísimo. O sea que hay distintos tipos de póker. Exacto. Y ahí está parte del interés, en cómo ha evolucionado, porque rastrear los orígenes, es complicado. Hay teorías que lo conectan con juegos europeos como el póker francés, incluso con el asnas persa. El asnas persa. Suena exótico. Sí. R.F. Foster, que era una autoridad en juegos a principios del siglo XX, llegó a decir que la primera versión que se jugó en Estados Unidos, esa con solo 20 cartas, venía directamente de ahí. Qué curioso, aunque creo que eso luego se discutió, ¿no? Sí, sí. Otros historiadores como David Parlett lo pusieron en duda más tarde. Lo que sí parece bastante seguro es que el póker como tal explotó en el sur de Estados Unidos, principios del siglo XIX. Claro, me imagino los barcos de vapor por el Mississippi, Nueva Orleans, ahí es donde la cosa empezó a moverse de verdad. He leído crónicas, como una de un actor, Joe Coble, de 1829, que ya hablaba de partidas en un barco con esa baraja de 20 cartas, del as al 10. Justo. Esa versión inicial era muy básica, claro. Luego fue evolucionando. A mediados del 19 aparece el Seven Card Stud. Ese ya es un juego más complejo. Y se extendió mucho, fíjate qué curioso, gracias al ejército estadounidense. Anda, no lo sabía. Sí. Y durante décadas fue como la variante estrella en los casinos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el gran cambio vino más tarde, ¿no? Me suenan las series mundiales de póker, por los 70s. Eso es, las World Series of Poker, las WSOP. Eso fue un antes y un después. Le dio como un aire de competición seria, casi de deporte. Claro. Y después, la verdadera revolución, las cartas comunitarias. Sobre todo el Texas Hold'em. Este formato, y la idea genial de mostrar las cartas ocultas de los jugadores en la tele a principios de los 2000, ¡buah! Eso provocó el boom del póker, entre 2003 y 2006, más o menos. El famoso boom. Ahí sí que se disparó. Una barbaridad. De repente, todo el mundo quería jugar. Y hoy, pues nada, es un fenómeno global, no hay duda. Vale, entendido el viaje histórico. Vamos a lo práctico. ¿Cómo va una mano de póker? Aunque haya variantes, hay una base común, ¿no? Sí, la estructura general se mantiene. En partidas caseras, pues uno reparte y va rotando. En un casino hay un croupier profesional, pero sigue habiendo un marcador, el botón, que también rota. Ah, el botón es importante. Importantísimo. Porque marca el orden de las apuestas. Siempre se apuesta en sentido horario a partir del botón. Vale, ¿y antes de repartir? Normalmente, antes de que lleguen las cartas, uno o dos jugadores a la izquierda del botón ponen apuestas obligatorias. Son las ciegas, blinds. Ciegas. Porque apuestan sin ver las cartas. Exacto. A veces en algunos juegos o torneos todos ponen también una pequeña cantidad inicial, el ante. La idea es que siempre haya algo en el bote por lo que pelear desde el minuto 1. Entendido. Se ponen las ciegas, se reparten las cartas iniciales, que pueden ser boca abajo o boca arriba según el juego, y empieza la fiesta. Ahí empieza la acción. El primer jugador activo a la izquierda de las ciegas tiene que decidir. ¿Y qué puede hacer? Pues básicamente 3 cosas. Yendo en sentido horario. Puede igualar la apuesta que haya en ese momento, call o ver. Puede retirarse, fold o irse, perdiendo lo que hubiera apuesta. Ok. O puede subir la apuesta, raise o subir, obligando a los demás a poner más dinero si quieren seguir jugando la mano. Vale, ver, irse o subir. Eso es. Y aquí viene lo interesante.
la magia del póker y su componente psicológico. La ronda de apuestas sigue hasta que todos los que quieren seguir han puesto lo mismo. Pero, y este es el gran pero, A ver, si en cualquier momento todos menos uno se retiran porque alguien ha apostado o subido, ese jugador se lleva el bote entero. Y lo mejor, sin tener que enseñar sus cartas. ahí está. El farol, el bluff. Exacto. Claro, eso lo cambia todo. No es como otros juegos donde apuestas si tienes buena mano, y ya está. Claro. Aquí puedes ganar con cartas malísimas si consigues que los demás se crean que llevas algo bueno y se retiren. Es una guerra de nervios. Totalmente. Quitando las ciegas o los antes, cada ficha que pones en el bote es una decisión tuya. O porque crees que tu mano lo vale o porque estás contando una historia. Un farol. Me gusta eso de contar una historia. Es que es así. Ahora, ¿qué pasa si la historia no cuela y llegamos al final? Pues supongo que hay que enseñar las cartas. Exacto. Si después de la última ronda de apuestas, porque puede haber varias rondas según el juego, queda más de un jugador en la mano, se llega al showdown. Ahí sí, todo el mundo muestra sus cartas ocultas. Y gana el bote el que tenga la mejor mano de póker de 5 cartas. 5 cartas siempre. Siempre se usa la mejor combinación de 5 cartas posible, según una jerarquía estándar. Va desde la escalera de color, que es la leche, o el póker, 4 cartas iguales, hasta la carta alta, si nadie tiene nada mejor. Aunque en algunos juegos tengas más cartas para elegir, como en el Hold'em o el Stud. Correcto. Tienes 7 cartas en Stud o 7 en total en Hold'em, 2 tuyas y 5 comunes, pero siempre eliges la mejor combinación de 5. Vale. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿El póker es suerte o habilidad? Pues mira, es las dos cosas. Pero depende del plazo. ¿Cómo? En una mano concreta, la suerte es súper importante. Las cartas que te tocan, pues eso, es azar puro. Claro. Pero a largo plazo, los buenos jugadores ganan consistentemente. ¿Por qué? Porque toman mejores decisiones que los malos jugadores, una y otra vez. Decisiones basadas en... ¿En qué? ¿Intuición? Bueno, hay intuición, pero sobre todo es una mezcla de varias cosas. Primero, cálculo de probabilidades. O sea, ¿qué posibilidades tengo de mejorar mi mano? ¿Qué manos es probable que tengan mis rivales viendo sus apuestas y las cartas comunitarias, si las hay? Matemáticas, vaya. Sí, una parte importante. Segundo, lectura psicológica. ¿Cómo está actuando mi rival? ¿Parece nervioso? ¿Seguro? ¿Su patrón de apuestas tiene sentido con la mano que parece representar? Pillar al que va de farol. O al que tiene una mano fuerte y disimula. Exacto. Y tercero, teoría de juegos. A veces tienes que pensar en cuál es la jugada óptima en abstracto, en esa situación, sin pensar tanto en si crees que el rival es bueno o malo. Jugar sólido. Uf, suena complicado integrar todo eso. Lo es. La habilidad está en juntar todo eso, bajo presión, y tomar la decisión correcta la mayoría de las veces. Tiene lógica. Y supongo que esa habilidad se aplica de forma diferente según a qué tipo de póker juegues. Has dicho que el Texas Hold'em es el rey ahora mismo. ¿Por qué crees que es tan popular? A ver, el Texas Hold'em es de la familia de cartas comunitarias. La clave es que solo te dan 2 cartas boca abajo, que son solo tuyas, whole cards, y luego salen 5 cartas comunitarias en el centro de la mesa, en 3 fases. 3 de golpe, flop, luego una, turn, y luego la última, river. Y esas 5 las podemos usar todos. Todos. Cada uno combina sus 2 cartas privadas con esas 5 comunes para intentar hacer la mejor mano de 5 cartas. Y hay rondas de apuestas después de recibir las privadas, después del flop, del turn y del river. Entiendo. Eso debe generar mucha acción, ¿no? Porque todos vemos parte de las posibles jugadas de los demás en las cartas comunitarias. Justo, crea una dinámica muy chula de información incompleta. No ves las cartas privadas de los demás, pero también compartida. Las comunitarias sí. Da mucho juego para farolear, para calcular. Suena bien. ¿Y hay otros juegos parecidos? Sí, el Omaha es muy popular también. Es de la misma familia. Te dan 4 cartas privadas en lugar de 2. 4. Sí, pero la regla clave es que estás obligado a usar exactamente 2 de tus 4 cartas privadas y exactamente 3 de las 5 comunitarias para hacer tu mano. Ah, curioso. ¿No puedes usar una privada y 4 comunes, por ejemplo? No, siempre 2 y 3. Esto hace que se formen manos mucho más fuertes en general y que haya todavía más acción que en el Hold'em. Es más complejo de jugar bien. Vale. Y antes mencionaste el Seven Card Stud, el que decías que era el rey antes. ¿Cómo es ese? El Stud es de otra familia.
Aquí no hay cartas comunitarias para todos. Cada jugador recibe sus propias cartas. Algunas boca abajo, solo para él, y otras boca arriba que todos pueden ver. Y se van repartiendo en varias rondas, con apuestas entre medias. Calles, creo que se llaman. Sí, streets. En el Seven Card Stat, al final tienes 7 cartas propias, 3 ocultas y 4 visibles. Y con esas 7 formas tu mejor mano de 5. Parece muy diferente al Hold'em. Más de memoria, quizá. Requiere muchísima memoria, sí, porque tienes que estar atento a las cartas visibles que tenían los rivales que se han ido retirando. Esas cartas ya no pueden estar en las manos de los que quedan. Claro, información útil. Fundamental. Tiene otro ritmo, otro sabor. Y luego estaba la familia Draw, de descarte. El clásico Five Card Draw, el de las pelis del oeste. Ese sí me suena. Te dan 5, apuestas, cambias las que no te gustan. Exacto. Te dan 5 boca abajo, hay una ronda de apuestas, luego puedes descartar las que quieras, normalmente hasta 3, y te dan nuevas. Otra ronda de apuestas y, si hace falta, showdown. Y ese se juega mucho ahora. En casinos es raro verlo hoy en día, más en partidas caseras, quizá. Ha sido claramente superado por el Hold'em y el Omaha. Entendido. Y ya has hablado de las apuestas. También hay diferencias importantes en cómo se apuesta. Sí, claro. Eso también define muchísimo el juego. Hay como 3 estructuras principales. A ver, Está el Fixed Limit, límite fijo. Aquí las apuestas y las subidas son siempre de una cantidad fija establecida de antemano. Por ejemplo, en las primeras rondas apuestas 2 euros y subes 2 euros. Y en las últimas 4 euros y subes 4 euros. No puedes apostar más ni menos. más controlado entonces. Tamaño del bote. Exacto. Puedes apostar o subir cualquier cantidad, desde la apuesta mínima hasta el tamaño total que tenga el bote en ese preciso momento. El bote incluye lo que ya hay más todas las apuestas de esa ronda, incluida la tuya si solo igualas antes de subir. Eso permite botes más grandes. Mucho más grandes, pero todavía con un cierto techo en cada momento. Y luego, la más salvaje, no limit, sin límite. La del Hold'em de los torneos gordos. Esa misma. En No Limit, cuando te toca hablar, puedes apostar la cantidad que quieras de las fichas que tengas delante, desde la apuesta mínima hasta todas tus fichas. El famoso all-in. Jugárselo todo. El all-in. Esta estructura es la que maximiza la presión psicológica. Permite faroles enormes y cambios de líder en una sola mano. Por eso el No Limit Texas Hold'em es la modalidad reina hoy. Es la más espectacular, la que más emoción genera. Entiendo perfectamente por qué. Es donde se ve la estrategia y los nervios en estado puro. Totalmente. Qué pasada cómo todas estas reglas, el tipo de juego, la estructura de apuestas, se combinan para crear experiencias tan distintas. Y esto me lleva a un tema que me da mucha curiosidad. ¿Pueden las máquinas jugar al póker? ¿Y pueden ganarnos? Uf, esa es buena. Es un campo de investigación en inteligencia artificial que lleva décadas activo. Hay universidades muy potentes como Carnegie Mellon en Estados Unidos o la Universidad de Alberta en Canadá que han desarrollado programas IAs para jugar al póker. ¿Y qué tal se les da? Pues ha habido avances espectaculares. Y aquí hay que mencionar un hito. Un bot llamado Cepheus. Lo desarrolló la Universidad de Alberta y publicaron los resultados en la revista Science en 2015. Fue un bombazo. Cepheus. ¿Y qué hizo? Pues sus creadores dijeron que habían conseguido resolver débilmente una variante muy concreta del póker, el Heads Up Limit Texas Hold'em. A ver, despacio. Heads up es 1 contra 1. Exacto. Limit es con apuestas fijas, la primera estructura que comentamos. Y Texas Hold'em, pues la variante de 2 cartas privadas y 5 comunes. Vale. 1 contra 1, con límite fijo. ¿Y qué significa resolver débilmente? Perfección matemática para ese juego específico que es prácticamente imbatible a largo plazo. Si jugara contra un oponente teórico perfecto diseñado para explotar cualquier mínimo fallo suyo, perdería una cantidad ridículamente pequeña, como 0.001 ciegas grandes por partida de media. O sea, nada. Prácticamente nada. Dicen que no puede ser derrotado con significancia estadística en toda una vida de juego humano. Básicamente, para esa modalidad tan específica, la IA juega perfecto. Qué fuerte. Imbatible. Pero recalcas que es en una modalidad muy concreta. Muy concreta, sí. Resolver el No Limit Hold'em, y sobre todo con más jugadores en la mesa, no solo 1 contra 1, es muchísimo más difícil. Claro.
por el tamaño variable de las apuestas, la psicología. Exacto. El factor humano, los faroles desmesurados, la dinámica de grupo, todo eso lo complica enormemente. Pero ojo, el logro de Cepheus fue gigantesco. Demostró que una IA podía dominar un juego de información imperfecta, con cartas ocultas y faroles, aunque fuera una versión más sencilla. Fue un paso de gigante para la IA en juegos de estrategia. Impresionante, la verdad. Bueno, pues haciendo un poco de resumen de todo este viaje, hemos visto que el póker tiene una historia súper rica. Orígenes un poco difusos, pero una explosión clara en Estados Unidos, y una globalización más reciente sobre todo gracias al Texas Hold'em y a la televisión. Hemos analizado esa mezcla tan particular de suerte que domina en el corto plazo y habilidad que es la que manda a largo plazo. Y que esa habilidad se basa en tomar decisiones calculando probabilidades, leyendo a los rivales y aplicando estrategia, incluyendo el arte del farol. Y hemos visto las grandes familias de juegos, stat, draw, cartas comunitarias, entendiendo que ahora mismo el rey indiscutible es el Texas Hold'em No Limit. Sí, con sus cartas comunitarias y esa estructura de apuestas sin límite que permite tanta tensión y espectacularidad. Queda claro que no es solo un juego de cartas, es mucho más. Desde luego, es un ecosistema complejo, atrae a gente por pura diversión, por el desafío intelectual que supone, por la parte social y sí, también hay quien se dedica profesionalmente. Hay de todo. Y para terminar, una última reflexión que se me queda flotando. Si ya existen IAs como Cepheus capaces de jugar casi perfecto en algunas modalidades, ¿qué nos dice eso del futuro? Conforme la IA sea cada vez más potente, ¿cómo va a cambiar ese equilibrio entre el cálculo frío de la máquina y lo que siempre ha sido tan humano en el póker? La intuición, la psicología, la adaptación. Es una pregunta fascinante. Veremos estrategias totalmente nuevas que ahora ni se nos ocurren. O quizás algunos aspectos del juego que hoy valoramos mucho, como la lectura del lenguaje corporal, perderán importancia frente al análisis puro de datos. Es difícil saberlo. Podría cambiar mucho la forma en que se juega y se entiende el póker a nivel experto. Es como un farol que el futuro todavía no nos ha enseñado. Habrá que ver las cartas.